Hola a todos, soy Carlos Rincelli, bienvenidos a una nueva edición de Ambiente de Vuelo. En este caso, un nuevo especial que, por supuesto, finalizado el mismo, lo subiremos en todas nuestras plataformas, ya sea Instagram, YouTube, para lo cual siempre sugerimos suscribirse, es absolutamente gratuito, y hacerle clic a la campanita, porque de esa manera ustedes saben cuando subimos los especiales que son exclusivos de nuestro canal de YouTube, y también, ¿por qué no?, toda la información que subimos en nuestra tercera plataforma, que es la de Facebook. El productor general de este programa, Lucas Rincelli. Y en el día de hoy vamos a volver a los factores humanos en lo que tiene que ver con los accidentes de aviación. Ustedes saben que es un elemento fundamental, no solamente para poder determinar qué pasó, sino lo más importante, cómo pasó. Y en eso, como siempre decimos, entra un enfoque más sistémico de todo lo relacionado al vuelo. Llámese los pilotos, los tripulantes de cabina, el despachante, el mecánico y los controladores de vuelo. Porque en esto lo que buscamos entre todos es mantener muy alta la vara de la seguridad de vuelo. En el día de hoy vamos a hablar sobre un método de trabajo que se denomina HFACS. Esto es un sistema de clasificación, las siglas en inglés es Human Factor, que son factores humanos, and Classification System. Un sistema de clasificación de los factores humanos. Yo debía decirles también que intervienen dos elementos casi fundamentales en todo lo que tiene que ver con el factor humano, el aporte de la psicología. Ahí permítanme la dispensa de no dar una participación concreta, porque está fuera de lo que tiene que ver con el conocimiento que uno pueda tener para poder desarrollarlo. Ahí debería intervenir un especialista, un psicólogo, un psiquiatra. En esto nos hemos apoyado mucho, agradeciéndole toda la información a Modesto Alonso. Pero bueno, como le decía yo recién, las aristas son el modelo y el factor humano y la representatividad, y apoyándose también en este sistema que lo desarrollaron Weisman y Chappell, en la cadena de errores o los errores producto del factor humano de James Reason. Vamos a tratar de desarrollarlo de una manera simple para que, como habíamos hablado en la venta de este especial, lo puedan entender el piloto privado con 0 horas, el capitán de línea aérea, el señor, la señora que está mirando esto y que de alguna forma no tiene una relación directa con el mundo de la aviación. Pues bien, hay 4 niveles y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, porque me parece vital para poder entender cuál es, por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Uno de los niveles es la supervisión insegura. Y cuando hablamos de supervisión, no solamente entra el canal de mantenimiento, sino también los pilotos y la empresa y todo lo que hace al sistema. ¿Por qué? Ahí bien dice supervisión y planificación inadecuada. Y todo lo que tiene que ver con la supervisión o la planificación inadecuada, evidentemente conlleva a lo que es una violación, que dentro de un ratito lo vamos a tratar de desarrollar de una manera más concreta, para que se entienda cuál es la diferencia que hay entre un error y una violación. La segunda unidad tiene que ver con la influencia organizacional. Y esto es muy importante porque la empresa en sí, o las empresas en sí, pero vamos a hacer foco en una, hace su administración en todo lo que tiene que ver con la inversión en la instrucción, la inversión en el mantenimiento, la inversión en la capacitación, que no es lo mismo que la instrucción, y en
En eso gerencia recursos. Para algunas empresas, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con factores humanos, CRM, es un gasto, y en otras que, desde mi punto de vista, más acertadamente, es una inversión a la seguridad. Y que como tal, como la seguridad o el mejoramiento de la seguridad o el aporte sobre la seguridad de vuelo no tiene límite, evidentemente empresas seguras dejan ver que su capacitación también es segura. El clima y el proceso organizacional. No es lo mismo una empresa en Argentina que una empresa en Alemania o en Estados Unidos, porque el clima de trabajo evidentemente puede ser y debe ser muy distinto. Hay patrones que guardan relación con, por dar un ejemplo nada más, con los partes de enfermos. Hay lugares en otras latitudes donde prácticamente la consideración de una persona que se enferma es, bueno, me servís para esto, estás enfermo, no me servís más. Y el empleado, de alguna manera, en muchas oportunidades, esconde ese estado que ya no es de bienestar, sino que está en un estado de enfermedad, para no perder el bono, el adicional o quizás el empleo. Y el ejemplo más concreto de esto fue el vuelo de Germanwings, que el primer oficial, guardando su estado que no era el psicofísico adecuado para volar, estrelló en los Alpes un avión con todos sus ocupantes. Es un desarrollo más que nada con un patrón psicológico que obviamente no nos vamos a incorporar, pero sepamos que el ejemplo sirve para determinar por qué pasan las cosas que pasan. Las precondiciones para los actos inseguros. Y ahí sí, otra vez, entran los estados físicos y mentales de los operadores. Evidentemente, cuando un empleado de una línea aérea o de una escuela de vuelo o de una empresa carguera o una empresa de taxi se le solicita el psicofísico, básicamente es eso, es una demostración de un estado físico y psíquico acorde a la exigencia laboral que va a tener. Evidentemente, una persona que físicamente no está en condiciones no puede operar o un avión o hacer el mantenimiento. Bueno, en realidad, en cualquier ámbito laboral, la deficiencia física y hasta el deportivo. Lo vemos a diario con los deportistas que pierden su capacidad operativa por el hecho de no estar físicamente en condiciones. Pero créanme que el mental también juega una mala pasada, porque, como yo siempre digo, no es lo mismo levantarse, desayunar en su casa, tener una familia ordenada, tener una vida disciplinadamente ordenada e ir a volar, que estar con algunas alteraciones que tienen que ver, y en estas épocas más que nunca, con el COVID, con la economía, con el cierre de empresas, o simplemente con la posibilidad de la pérdida de trabajo por el cierre de empresas, o la inestabilidad por la falta de vuelo, la falta de entrenamiento y demás. Cuando uno va a trabajar un día que se puede presentar todo este combo de dificultades, evidentemente el rendimiento es otro. Entonces, ahí también hay una parte donde dice subestándar de las operaciones, y el mal CRM hace de la operación algo por debajo de lo estándar, ¿sí? En la aviación es muy común hablar de estándar para calificar, para clasificar. Se usa el término estándar, ¿no? Es como que uno dice, bueno, todos debemos estar por encima de esta vara y dentro de este lugar y haciendo todo lo mismo, porque es la única manera de disminuir el factor de riesgo que a consecuencia de esto pueden devenir los incidentes y los accidentes de aviación. Y por último, que para mí es el más importante de todo, los actos inseguros, porque ahí tiene que ver con los errores y las violaciones. Lo voy a focalizar desde el punto de vista del piloto, pero lo pueden usar para lo que quieran,
porque en definitiva es exactamente lo mismo. El error es un acto absolutamente involuntario. Es decir, uno se equivoca, y se equivoca permanentemente. Nadie va a decir, bueno, voy a cometer este error. No, los errores son eso, forman parte de la vida. Lo importante es aceptarlo, porque el aceptar el error es empezar a solucionarlo. Y por otro lado, hay algunas actividades como la aviación que no solamente que lo contempla, sino que la acepta como un medio de aprendizaje. Y ahí es lo que van a leer en algún lugar que tiene que ver con la cultura justa, que es aprender del error, utilizar el error como un método de aprendizaje. Vale decir, y solamente como medio comparativo, si un cirujano está haciendo un corte y en cuanto realiza el corte se desvía, y ese desvío del corte, que es un error, se lo guarda y no se lo transmite a sus colegas, es altamente probable que el resto de los colegas en la misma situación cometan el mismo error. Ahora, si nosotros cometemos el error, que es un acto absolutamente involuntario, y de ese error tomamos una metodología de aprendizaje y lo transmitimos, probablemente algún colega en la misma situación no va a cometer el mismo error. Y eso es lo que tiene la aviación, y eso es lo bueno de aceptar el error y sobre todo utilizarlo como un elemento de aprendizaje. Ahora, cuando el acto que uno quiere cometer es absolutamente voluntario y a sabiendas del riesgo que va a correr, lo comete es profeso, eso básicamente es una violación. El peligro de la violación, que puede ser en un procedimiento, por ejemplo, y lo voy a focalizar sobre el procedimiento, es que en general el que comete la violación, si al cometer ese acto tiene un resultado positivo, por calificarlo de alguna manera, lo va a volver a cometer. Porque la diferencia en un procedimiento entre un acto violatorio y uno no, es ganar tiempo. Si yo estoy en el patrón de ingreso a un aeropuerto en inicial y veo la pista y evito de hacer todo el procedimiento de básica, final, o todo el procedimiento que tiene que ver con una aproximación de precisión, ¿no? Probablemente lo que voy a hacer es ganar tiempo, porque a lo mejor algo que me iba a llevar 10 minutos lo voy a finalizar en 2. Voy a poner en riesgo la aeronave y a partir de ahí, si eso sale bien, lamentablemente, por un patrón psicológico que tenemos nosotros, lo homologa y lo va a volver a cometer. ¿Cuántas veces? Hasta que sale mal. Y una vez que salió mal, tenemos que lamentar un incidente o un accidente. Por eso nosotros trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con la violación y hacemos mucho hincapié en diferenciar un error de una violación. Es un tema larguísimo, simplemente yo estoy tratando de denominar los niveles como para que ustedes entiendan que el HFACS, como dijimos antes, Human Factor and Qualification System, este método calificador es muy ágil para la aviación, es muy bueno, y sobre todo porque aparte de eso, fíjense de dónde salen estos niveles, ¿no? Y ahí aparece la figura del quesito de Rison. Voy a buscar alguna que tenga más color porque se va a entender mejor, ¿eh? Entonces fíjense que en un extremo está el accidente y una línea o una traza lineal directa que va pasando por los agujeritos del queso, ¿no? La influencia organizacional, la supervisión deficiente, las precondiciones, ¿sí? Y los actos inseguros. Si nadie dentro del sistema corta esta cadena, gestiona algo para evitar que esa traza se desplace y vaya hacia el final, evidentemente va a terminar en un accidente. Por eso es que la gran diferencia de estos años comparado con otros es que
La aviación, por suerte, hace evaluaciones sistémicas. Vale decir, dice, todos mis actores son estos, bueno, veamos por qué entre todos nos pasó lo que nos pasó o cómo hacemos entre todos para que no nos pase más lo que nos pasó. En cuanto a los errores, voy a poner casi la última placa, que este era el inicio del modelo HFAX, que tenía que ver con los errores y las violaciones. Hay una frase genial que dice lo siguiente: habiendo tantos errores para cometer, ¿para qué vamos a cometer 2 veces el mismo? Y es verdad, y la forma es detectarlo, aceptarlo y sobre todo transmitirlo, usarlo como un elemento de enseñanza para evitar que el resto lo vuelva a cometer. Es un tema fascinante, quise hacer comprimirlo, yo sé que son temas para desarrollar, los invito a que investiguen. El HFAX es lo que viene, está en funcionamiento, digo, pero va a haber un desarrollo obviamente mucho más amplio, porque la única manera de saber cómo pasan las cosas es poder interpretar el factor humano, cuáles son las deficiencias, la problemática y por qué pasan las cosas que pasan, y adaptarlo a un método de trabajo, a un sistema de clasificación que el de HFAX encuadra perfectamente. Esperemos que haya sido de su agrado este especial. Volveremos a retomar casi permanentemente el tema de los factores humanos. Es probable que de este especial, ahora sí, con esta introducción, vayamos tocando punto por punto, haciendo una aclaratoria y una ampliación de cada uno de los temas, si es que a ustedes les gusta. Por eso que siempre les decimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean los especiales, critiquen, pidan temas, que estamos exactamente para eso y a nosotros nos motiva para seguir adelante. Este fue otro especial de Ambiente de Vuelo. Nuestras plataformas: Instagram, YouTube y Facebook. Los espero la próxima. Muchas gracias.